Viernes, 10 de enero de 2025. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 202-9780. Tipo, aislada. Depósito judicial de persona menor de edad. Para que proceda, cuando se solicita porque padece ciertas afecciones, deben acreditarse estas, la conducta negligente de quien tiene la custodia y la relación causal. Hechos: un progenitor no custodio solicitó el depósito judicial de su hija menor de edad a favor de su hermana, tía paterna, bajo el argumento de que la niña estaba en riesgo porque padecía diversas afecciones ocasionadas por los descuidos y el abandono de su progenitora, custodia. El juez de primera instancia ordenó la práctica de la diligencia en el domicilio de la tía paterna y no en donde vivía con su mamá y determinó procedente el depósito solicitado. La progenitora interpuso recurso de reclamación, que se declaró infundado. Inconforme promovió amparo indirecto que fue concedido, al considerar que se suscitaron violaciones procesales. El progenitor interpuso recurso de revisión, al que se adhirió la progenitora. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para que proceda la solicitud de depósito judicial de persona menor de edad, cuando se solicita porque sufre diversas afecciones, deben acreditarse estas, la conducta negligente de quien tiene la custodia y la relación causal. Justificación: tratándose de medidas prejudiciales, como el depósito judicial de una persona menor de edad, lo más acorde a su interés superior es privilegiar la estabilidad en su vida. La excepción a esta regla se actualiza cuando se corrobora un daño o riesgo que haga necesario afectar esa estabilidad. Por tanto, las afecciones deben estar corroboradas con pruebas fiables, como constancias médicas, justificadas con diagnósticos externos y o estudios clínicos, donde consten los datos de los profesionales en medicina que las realizan, como su número de cédula profesional y o de filiación a una institución de salud pública. Además, debe corroborarse que la persona custodia ha tenido conductas negligentes, por lo que la diligencia de cercioramiento debe practicarse en el domicilio donde ha vivido la menor de edad, a efecto de corroborar las condiciones de salubridad y recabar testimonios de las personas cercanas a la relación filial, entre otras pruebas relevantes. Asimismo, debe corroborarse la relación causal entre las afecciones y la conducta negligente, porque dada la interacción propia de niñas y niños de edades tempranas, aun empleando una debida diligencia, pueden adquirir afecciones propias de otro tipo de procesos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 2 de 5. Registro digital, 202-9782. Tipo, aislada. Divorcio sin expresión de causa. Las medidas provisionales decretadas pueden subsistir aún después de la disolución del vínculo matrimonial. Legislación del Estado de Sonora. Hechos: al admitir la demanda en el juicio de divorcio sin expresión de causa, se establecieron diversas medidas provisionales, las cuales se ampliaron posteriormente para decretar la separación del demandado del domicilio conyugal y el depósito de la actora en dicho inmueble. Se disolvió el vínculo matrimonial y el régimen patrimonial de la sociedad legal, se liberó a ambos cónyuges de la obligación de proporcionarse alimentos entre sí. Se levantaron las medidas provisionales fijadas y se determinó que en caso de existir bienes debían ser liquidados en la vía incidental. La actora interpuso recurso de apelación en el que alegó que la medida cautelar relativa al depósito del domicilio conyugal no debió dejarse sin efecto hasta que se decidiera sobre la liquidación de la sociedad. El Tribunal de Alzada consideró que las medidas cautelares tienen vigencia mientras dura el juicio, en términos de los artículos 580 del Código de Procedimientos Civiles y 140 del Código de Familia, ambos para el Estado de Sonora, y concluyó que si el juicio culminó cuando se dictó la sentencia, las medidas perdieron vigencia y, por tanto, confirmó el fallo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las medidas provisionales decretadas en los juicios de divorcio sin expresión de causa pueden subsistir aún después de la disolución del vínculo matrimonial. Justificación: la legislación de Sonora no regula el divorcio sin expresión de causa. Sin embargo, dicha figura se incorporó al sistema jurídico del Estado a través de la tesis de jurisprudencia 1A/J1/2020, décima, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es aplicable a todas las legislaciones civiles o familiares que regulen de manera análoga el régimen del divorcio.
En el referido criterio se precisó que el juicio se integra por dos pretensiones: a. La disolución del vínculo matrimonial y b. La regulación de las consecuencias de dicha resolución. Asimismo, en diversos precedentes el alto tribunal ha reiterado que los principios que rigen el juicio de divorcio sin expresión de causa son los de unidad, concentración, celeridad y economía procesal. De ahí que en los casos en que mediante sentencia se decrete la disolución del vínculo matrimonial y queden pendientes de resolver las consecuencias inherentes a dicha resolución, como lo es la liquidación de la sociedad conyugal, debe considerarse que el juicio no ha terminado, toda vez que continuará por lo que hace a dichas cuestiones, ya que ambas vertientes forman parte de la litis sometida a la decisión jurisdiccional. En consecuencia, pueden subsistir las medidas provisionales decretadas en términos de los referidos preceptos, hasta que se resuelvan todas las pretensiones planteadas. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 3 de 5. Registro Digital, 202-9797. Tipo, aislada. Pensión alimenticia provisional. Para el cálculo del porcentaje que debe pagar el deudor no debe considerarse en la base salarial la cantidad descontada por un crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Infonavit, siempre que exista certeza de que se destinó para adquirir la vivienda en la que habita. Legislación del Estado de Sonora. Hechos. Se sobreseyó en el amparo indirecto promovido contra la resolución interlocutoria dictada en el incidente de ejecución forzosa de medida provisional y liquidación de pensiones adeudadas, en la que se tomó en consideración, como parte de la base salarial para fijar el porcentaje de la pensión alimenticia provisional, el monto descontado al deudor alimentario por un crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para el cálculo del porcentaje que debe pagar el deudor como pensión alimenticia provisional, no debe considerarse en la base salarial la cantidad descontada por un crédito otorgado por el Infonavit, siempre que exista certeza de que se destinó para adquirir la vivienda en la que habita. Justificación. El derecho humano a una vivienda digna se reconoce en los artículos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales disponen que las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye alimentación, vestido, vivienda, salud, asistencia médica y servicios sociales. Así como en el diverso 123, apartado A, fracción 12, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé la obligación del Estado mexicano de crear un fondo nacional para que las personas trabajadoras puedan hacer efectivo dicho derecho mediante el otorgamiento de créditos baratos que atiendan a su capacidad real de pago. De los artículos 515 y 523 del Código de Familia para el Estado de Sonora se advierte que los cónyuges deben darse alimentos de manera proporcional, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Por un lado, se encuentra el derecho a la vivienda del deudor alimentario y, por el otro, el derecho a un nivel de vida adecuado del acreedor que debe ser garantizado por el primero. Entonces, de acuerdo con el criterio de proporcionalidad que rige este tipo de relaciones, es necesario que el Estado busque el reconocimiento y ejercicio de ambas prerrogativas, es decir, que el deudor tenga acceso a una vivienda digna en los términos señalados y que pueda cumplir con las obligaciones alimentarias a su cargo. Para calcular el porcentaje que el demandado debe pagar por pensión alimenticia provisional no debe tomarse en cuenta, como parte de la base salarial, la suma que le es descontada en razón del crédito otorgado por el Infonavit, ya que si atiende a su capacidad real de pago, no puede el propio aparato estatal soslayar las sumas que debe erogar este último para materializar su derecho a una vivienda digna, pues el cumplimiento de la obligación alimentaria no llega al extremo de desconocer otros derechos humanos, siempre que se trate de la vivienda en la que habita. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 4 de 5. Registro Digital, 202-9781. Tipo, jurisprudencia. Divorcio sin expresión de causa en el Estado de Nuevo León. Contra la resolución que decide en definitiva alguna cuestión inherente a este una vez decretado, procede el amparo directo, aplicación de las tesis de jurisprudencia 1A/J.
111/2012, décima. Y 1A/J1/2020, décima. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la aplicación de las tesis de jurisprudencia referidas. Para establecer cuál es la vía procedente para reclamar en amparo la resolución del incidente de pensión compensatoria previsto en el artículo 279, segundo párrafo, del Código Civil para el Estado de Nuevo León, derivado de un juicio de divorcio incausado, tramitado con posterioridad a que se disolvió el vínculo matrimonial. Mientras que dos aplicaron dichos criterios y concluyeron que el amparo directo es la vía procedente, el otro estimó que debía ser el indirecto, al considerarlos inaplicables. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que contra la resolución que decide en definitiva alguna cuestión inherente al divorcio incausado tramitado conforme a la legislación del Estado de Nuevo León, una vez decretado, procede el amparo directo. Justificación. Conforme a las características del juicio de divorcio incausado referidas en las jurisprudencias citadas, el previsto en la legislación del Estado de Nuevo León es susceptible de escisión. Pues al igual que en la Ciudad de México, dependerá de la conducta que asuman las partes si éste concluye con una sola sentencia en la que se decrete la disolución del vínculo matrimonial y se apruebe el convenio sobre las cuestiones inherentes en su totalidad, o bien, de no existir ese acuerdo. Una vez decretado el divorcio, el juicio continúe hasta el dictado de una posterior o posteriores sentencias en las que aquellas se resuelvan, que tendrán la calidad de sentencias definitivas. La petición de divorcio lleva inmersa la pretensión de regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, de manera que ambas forman parte de la litis sometida a la decisión jurisdiccional. Característica que comparten ambas legislaciones. No es obstáculo para estimar aplicables las jurisprudencias señaladas, que la legislación de Nuevo León prevea que la falta de convenio o deficiente exhibición no impide dar trámite a la solicitud de divorcio. Ello no constituye una diferencia esencial respecto de la normativa de la Ciudad de México, pues ambas persiguen la misma finalidad, esto es, que quien no desee permanecer en matrimonio tenga a su alcance un procedimiento de fácil acceso en el que se decrete el divorcio y, dada su naturaleza, este se compone de dos clases de pretensiones: la disolución del vínculo matrimonial y la definición de sus cuestiones jurídicas. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 5. Registro Digital, 202-9788. Tipo, jurisprudencia. Incidente de pensión compensatoria derivado de un juicio de divorcio sin expresión de causa en el Estado de Nuevo León. Contra su resolución procede el amparo directo, aplicación de las tesis de jurisprudencia 1A/J 111/2012, décima. Y 1A/J 1/2020, décima. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la aplicación de las tesis de jurisprudencia referidas. Para establecer cuál es la vía procedente para reclamar en amparo la resolución del incidente de pensión compensatoria previsto en el artículo 279, segundo párrafo, del Código Civil para el Estado de Nuevo León, derivado de un juicio de divorcio incausado, tramitado con posterioridad a que se disolvió el vínculo matrimonial. Mientras que dos aplicaron dichos criterios y concluyeron que el amparo directo es la vía procedente, el otro estimó que debía ser el indirecto, al considerarlos inaplicables. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que contra la resolución del incidente de pensión compensatoria derivado del juicio de divorcio incausado tramitado conforme a la legislación del Estado de Nuevo León, procede el amparo directo. Justificación. Conforme al artículo 279 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, la compensación es una consecuencia jurídica del divorcio, que se resuelve a través de un incidente en el que se dilucida una pretensión principal inherente a la disolución del vínculo matrimonial. De acuerdo con las tesis de jurisprudencia citadas, si en un incidente se decide una consecuencia jurídica del divorcio, es decir, una pretensión principal e inherente a este, la resolución respectiva es una sentencia definitiva y, por tanto, impugnable en amparo directo.
Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México.